Hola, hola, soy Alexia de Alexia Analiza. Regina de Mi Día a Día. Y Aranza de Psicoaranza. Y esto es Reír por no llorar. Friend, el día de hoy traemos un tema que yo creo que las tres queríamos tocar, pero que sobre todo además nos estuvieron pidiendo muchísimo en redes. Por favor, recuerden seguirnos ahí. Instagram, Spotify, YouTube, suscríbanse, activen notificaciones. Y nos empezaron a mandar un tema que yo creo que pega mucho, que es esta cuestión de la mamitis, amiga. O sea, ¿qué opinamos de eso? ¿A nivel profesional o a nivel personal? Porque justamente estábamos hablando de los temas ahorita y yo niego mucho. O sea, a mí como que las malas experiencias se me van mucho. A veces cuando diga justamente romantice mucho mi vida o mi infancia o etcétera, etcétera, es porque tengo como esta tendencia. Que sabían que es el... Tendencia a la negación. Sí. Y también es característica del déficit de atención, aunque no lo crean. Pero bueno, yo tuve una muy mala experiencia con un exnovio, o sea, pero yo creo que hasta podría decir traumática con un novio con mucha mamitis. Cuéntanos, Sí. cuéntanos. Ellas evidentemente ya lo saben, pero les voy a contar el chisme de para absolutamente todos. Era una relación, en primera, imagínense, fue mi primer trabajo. Yo estaba en una escuela, no quiero dar tampoco tantos detalles para que las personas no puedan identificar justamente qué exnovio es, pero los tres trabajábamos en la misma escuela. O sea, imagínense, mamá, yo e hijo, en la misma escuela, en mi primer trabajo, éramos más o menos de la misma edad. La mamá se metía en absolutamente todo. O sea, pero digo, aparte, un trastorno límite de la personalidad, yo creo que el más fuerte que yo he visto, de que una semana me amaba, otra me odiaba, una semana me amaba, y yo decía, no inventes, o sea, sería muy buena pareja, de verdad, si dejara, no si su mamá lo dejara en paz, porque ya X, pero si él se dejara de como las garras de su mamá, era súper, súper estresante. Es que ahorita que lo dices es muy importante el tema de los límites cuando hablas de un tema de pareja en cuanto a... No es que la mamá se meta o no se meta, sino qué tanto te deja que se mete. O sea, se va a meter hasta donde le ponga el límite de aquí puedes pasar, aquí no puedes pasar. Y también el cómo, como pareja, al final de cuentas, y hay un estudio de hecho que lo explica, que naturalmente las mujeres... Las mamás con sus hijos suelen ser mucho más protectoras incluso que los papás con sus hijas. Igual papás con hijas, eso es Exacto, curioso. Exacto. Eso a mí me da mucha atención, pero es que yo creo que un tema difícil es que cuando tú tienes a una pareja que tiene mamitis, es muy difícil poner límites, güey. O sea, es muy difícil poner límites. No, sí estoy traumada. Sí, pero es que siento que lo que ocurre con la mamitis, vamos a verlo como desde una visión psicoanalítica, tal vez es como esta cuestión edípica, ¿no? Entonces, el Edipo, ¿qué es el Edipo, friend? Por si no lo conocías. El Edipo es una de las teorías más famosas de psicoanálisis, donde básicamente lo que se dice es que el niño en esta cuestión como de descubrir su identidad junto con mil otras cosas, pero de una forma muy importante, tiene esta cuestión donde entre los 3 y 5 años se enamora de su figura de apego principal. Freud lo ponía en esta cuestión como de figura de apego que fuera de diferente sexo. Entonces, niño se enamora de mamá, niña se enamora de papá. Complejo de Electra es de Jung, no es de Freud, pero bueno. Y entonces, básicamente, esta cuestión de decir como de, ok, yo soy un niño, entonces yo me enamoro de mi mamá y siento un amor muy profundo por mi mamá y quiero muchísimo a mi mamá, pero mi mamá está casada con mi papá o mi mamá no puede ser mía, llega a esa idea. Entonces, ¿qué hace? Se comienza a identificar con el padre, que por ejemplo está casado con la mamá, y al identificarse entonces con él, lo que hace es decir, ok, acepto y tomo el hecho de que no puedo casarme con mi mamá, pero puedo parecerme yo a esta otra figura y puedo yo salir y buscar a alguien que se parezca a mi mamá, ya sea que vayamos a esta cuestión de repetir o reparar. Regina sabe muy bien del Edipo. Muy bien. Se está casando con alguien que físicamente no se parece a su papá, pero pregúntale por sus otros novios, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, psicoanalíticamente se podría ver como esta cuestión de la mamitis, tal vez como un Edipo no resuelto, como esta necesidad inconsciente de seguir enamorado de la madre, de no querer dejar a la madre, o de sentir que en el escoger a otra mujer está abandonando o desechando a su mamá. Eso es otro importante. Ahorita que lo acabas de decir, yo creo que es muy importante también, como pareja, normalmente es poder decir adiós a tu familia de origen para empezar tu nueva familia, que eso al final de cuentas puede generar muchas veces culpa. Cuando, sobre todo depende también, hay tipos de suegras. O sea, hay suegras que pueden llegar a ser de alguna manera dependientes emocionalmente y eso naturalmente va a generar que los hijos sientan culpa a la hora de irse. También están las suegras controladoras, las suegras manipuladoras. O sea, sí creo que entra toda una dinámica dentro de esta parte de mamitis y pareja que naturalmente puede llegar a haber cierto duelo también para los papás o la mamá, sobre todo en este caso que hablamos de mamitis, al dejar ir a los hijos. Entonces, sí, claro, entra como consciente o inconscientemente una competencia en la mamá, si no se toman los límites bien, si no se llega a trabajar bien,
como en el se está llevando a mi hijo y de alguna manera sí es una pérdida emocional para la mamá el aceptar que ya su hijo, su prioridad va a ser su nueva familia. Que es entender que al final de cuentas no es que se rompa el vínculo con mamá, sino es poner cada vínculo en su lugar. No tiene por qué haber competencia porque al final son vínculos diferentes y relaciones diferentes. No, y aparte, o sea, esto de hecho es uno de los duelos que están descritos en psicología, el del nido vacío, ¿no? Obviamente va a ser muy doloroso y hay una parte de independencia que lo es. Y cualquier cambio, esto es muy importante, cualquier cambio, por más que sea positivo, causa como cierto dolor y causa cierto malestar. ¿Por qué? Porque nos da miedo a la incertidumbre. Pero fuera de eso, ese es el problema. O sea, mucho también creo que es la cultura en la que vivimos, que es una cultura latina, una cultura mexicana, que estamos muy acostumbrados a como que estas familias como muy muégano, que no nos podemos separar, que siempre tenemos que estar juntos, que etcétera, etcétera. Y ahí es cuando es una amenaza. Creo que en este caso, voy a poner mi ejemplo porque es algo muy importante, porque es un caso muy común en Latinoamérica. Estábamos hablando de una mamá soltera. Entonces, hay como una especie, yo lo veía como una especie de alianza, lo platico porque siento que varias personas se pueden identificar como una especie de alianza de yo soy tu hijo y yo ya me quedo como el cuidador. No, algo que acabas de decir ahorita me encanta, que es mucho también como en psicología sistémica, es cada persona tiene su lugar. Sí. Al final de cuentas, parece algo muy lógico, pero es o sea, no aplica a la hora de llevarlo a la práctica en México, ¿no? O sea, ves hijos parentalizados, ves hijos tomando el lugar de pareja, ves hermanos mayores cuidando a los hijos como si fueran a los hermanos como si fueran el papá. O sea, toda esta parte yo creo que tiene mucho que ver. Por eso yo decía, al final de cuentas, como suegra y pareja, tienen un lugar diferente, no tienen por qué competir. Es poder entender que un lugar es el de la mamá y un lugar es el de la pareja. No hay competencia. Hay dos sillas y se pueden sentar cada quien, ¿no? Pero esto que dices es muy importante. Justo, mucho pasa en la cultura cuando falta el papá. Normalmente el hijo mayor o uno de los hijos toma el rol como de pareja de alguna forma de su mamá y dentro de esta parte es como cierto sentimiento de abandono e incluso culpa a la hora de irse para formar su familia. Pero si esta persona toma el lugar de hijo, se da cuenta que es el ciclo natural. O sea, al final de cuentas es la naturaleza y es la parte natural, pero llevarlo a la práctica es muy difícil, incluso también como hija. O sea, por ejemplo, en mi caso lo pienso y es, pues ahorita que me voy a casar, si hay cierto duelo en el, pues mi mamá se va a quedar sola. Claro. ¿Y qué voy a hacer? Y hay como esta culpa justamente consciente o inconsciente, consciente porque le estoy aquí diciendo, pero sí hay como esta culpa de decir, a ver, ¿qué va a pasar con ella? Sin darte cuenta que al final ella es la grande. Ella puede con su vida y yo soy la chica, yo puedo con mi vida, ¿sabes? Justo, o sea, yo creo que, pero por ejemplo, yo lo que diría es como palabra clave, es esta cuestión que dijeron, que se me acaba de ir, pero que es como cuando está muy claro el rol. El problema deviene cuando existe una confusión en estos roles y además se perpetúa esa confusión, yo creo. Ese es el problema enorme. O sea, cuando es el niño que está con la mamá y que sí, efectivamente, no sé, falta el padre, entonces el niño toma este rol tal vez como de proveedor, que lo hace inconscientemente también como rol de pareja de la madre o aliado de la madre, como dice Ara, pero la mamá perpetúa esa alianza, sí, claro. Perpetúa la alianza de decir, no, es que tú no te puedes ir con alguien más, tú no puedes tener a alguien más porque me vas a dejar sola. Ahí es cuando creo que hay un enorme problema, ¿no? O sea, cuando efectivamente tenemos a estos papás que no terminan como de delimitar esta cuestión de decir, oye, yo soy tu mamá, pero hasta aquí llega, ¿no? La situación, y eso no quiere decir que no puedes tener en ti otra pareja. Y realmente como que este arquetipo, si lo pudiéramos decir, de madre en México es pesadísimo. O sea, yo recuerdo haber leído un texto en la maestría, no me acuerdo bien, me parece que fue de Juan Vives, no recuerdo muy bien. Juan Vives, un profesor mío también psicoanalista, pero hablaba mucho del arquetipo de la madre y la madre puesta en México, ¿no? Tan importante es el simbolismo de la madre que hasta religiosamente tenemos a la madre, a la Virgen Guadalupe, la madre de todo México, ¿no? Entonces hay una cuestión también de muchísima culpa de el niño o de la niña, también muchas veces tomando el ejemplo de Regina, de sentir justamente eso, de no es que no me puedo ir de mi casa. O sea, yo ahorita me estaba acordando cuando tú estabas diciendo eso, yo me acordaba que yo con mi papá era mucho de, pues cuando mi mamá no estaba, mi papá sí me decía que yo era su segunda mujer, entonces yo me tenía que quedar con él. Entonces yo me acuerdo de haber tenido fiestas y salidas y cosas, y hasta de no haberme ido a estudiar al extranjero, que yo sé que suena muy privilegiado decir eso, pero yo quería estudiar fuera, yo quería estudiar la universidad en Nueva York, en Pratt o en SVA, y me acuerdo de sentir una culpa inconsciente pesadísima
que se me había impuesto, que en su momento mis papás me dijeron como de, no, nada que ver, pero yo había vivido toda mi vida con eso, de, güey, de tú eres la segunda mujer y cuando tu mamá no está, tú me tienes que atender y, o sea, y también lo mismo al revés con mi mamá, que hizo que yo dejara de tener o de vivir experiencias por quedarme con ellos por la sensación o más bien por el sentimiento de que los tenía que cuidar y procurar por ellos. Sí, claro. Y creo que este arquetipo no solo de la madre, sino en la mujer, de la mujer se tiene que cuidar, se tiene que procurar, no puede estar sola, etcétera, etcétera, como que hacen que mucho, a veces la figura tanto masculina como femenina, porque yo también hasta ahorita que lo dicen me podría identificar, mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 15 años, y había una culpa de, por ejemplo, yo cuando salía mucho a fiestas era como, es que voy a dejar mucho tiempo sola a mi mamá, ya sabes, o sea, como que no me gustaba eso, aparte como tenemos una buena relación como tú con tu mamá, o sea, todas tenemos como una buena relación con nuestra mamá, era como esta parte como muy inconsciente de te voy a fallar en algún momento, y había una parte de culpa. Entonces, creo que muchas veces cuando vemos como este tipo de roles, y esto es importante, creo que en este caso tenemos que darle como la responsabilidad a estas personas cuando son mayores de edad, pero esto se viene cosechando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y creo que el rol muchas veces del padre que tiene estas ideas o que perpetúa estas ideas en sus hijos es un rol de víctima. Sí, normalmente son mamás o papás dependientes emocionalmente. O sea, normalmente, y pasa algo muy importante, el amor más incondicional es amor infantil. Entonces, dentro de este amor infantil es yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, desde incluso seguro desde chicos, ¿no? Y se perpetúa hasta ya ser adulto, pero no nos damos cuenta que al final de cuentas un niño no puede cargar problemas de adulto. Entonces, seguramente en la infancia se crea esta idea de yo voy a cuidar, proteger, salvar a mis papás para que ellos estén bien, porque al final de cuentas tu vida depende de ellos. O sea, ese es un punto también muy importante, es supervivencia pura. Tu vida depende de estas personas. Si estas personas están mal, yo me voy a morir. Entonces, ¿qué hago? Tengo que encargarme de que estas personas estén bien, ¿no? Entonces, desde este amor infantil buscamos proteger, sin darnos cuenta que, a ver, los grandes son ellos, los niños somos nosotros, y ya creciendo, aún así en esa relación, puedes ser adulto, pero dentro de esa relación tú eres el chico y esa persona es el grande, ¿no? La mamá o el papá. Y pasa también, a mí no sé por qué me genera demasiado cringe los hombres que tienen mamitis. No sé por qué. Sí, son súper crinchosos, o sea, pero hay como cierto, no sé, yo creo que, no sé, me genera mucho ruido. Ah, no yo te sé. puedo analizar eso, güey. Yo siento que genera cringe por el hecho de que tú estás buscando una pareja de una u otra forma debería de proveerte, procurarte. Sí, ya me van a salir aquí los temachitos. Sí, ok. Si quiere no proveer, pero sí debería de procurarte y esta cuestión. Entonces, el sentir o el pensar de que la pareja no puede dejar a un lado a su madre es como una forma de pensar que no va a poder procurar por ti, por tu familia, no proteger de esa manera. Ahora, hablando de eso, yo pensé en dos cosas. Creo que existen dos tipos de mamitis, o sea, porque están tocando un tema que me pareció interesante. Creo que existe la mamitis infantilizada, que yo creo que esa es la que genera como que cringe también, que es como esta cuestión de que el hombre que como que se infantiliza mucho ante la imagen de su mamá y entonces vuelve a ser niño, por así decirlo, y es como el típico de, no sé, que se vuelve a hacer todo. Mi mamá hace el espagueti más rico que tú. Como es perro espagueti, güey. O sea, ¿me entiendes? Entonces, siento que existe esa imagen del niño infantilizado que proviene de una madre que ha infantilizado constantemente a su hijo, entonces que genera tal vez o una dependencia o un gusto en el sentirse infantilizado después de estar en la vida adulta afuera, ¿no? O está esta mamitis que tal vez es muchísimo más integrada, que proviene tal vez más del trauma de lo que están hablando ustedes. Porque esta cuestión de mi papá me dejó y yo tuve que salir y siendo chico yo tuve que encargarme de las emociones de mi mamá, de ver por mis hermanitos y de proveer a la casa, eso es un trauma. O sea, eso es una mamitis que deviene a partir de un trauma. No es una mamitis infantilizada, como yo le diría, ¿no? O sea, y es una que tal vez está más integrada, por así decirlo, pero que deviene tal vez de que el niño tuvo que haber madurado desde antes, entonces que viene más como de una sensación de culpa de dejar a la madre y de dejar la imagen de la mamá, versus que la otra viene de una necesidad de continuar con la mamá. 100%. Entonces yo dejaría como 100%. Esos, como son dos mamitis diferentes. Creo que la infantilizada me genera más cringe, porque la otra me parece muy analizable. Es que la otra es como más funcional. No, la otra es como más funcional en el sentido de que hasta, por ejemplo, contigo, Ale, o sea, pasó algo parecido. O sea,
hijo mayor, en general, esto es un dato curioso, tienden a tener un coeficiente, yo no soy la mayor, un coeficiente intelectual más alto, tienden a ser más responsables y más obsesivos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hasta mi hermana lo dice como trauma, de no inventes, o sea, a mí me los dejaban y eran 2 chamaquitos y yo tenía que cuidarlos, ya sabes. Entonces, ¿qué hace? Te pone roles para los que no estás preparado. Entonces, de alguna forma, lo vamos a poner como madurar, porque yo no lo sentiría como al 100% como madurar, no se me daría la palabra correcta, pero este tipo de niños, como los grandes, tienden a madurar un poquito más rápido, ¿no? A tener responsabilidades mucho más altas de las que deberían. Porque aquí es un poco negligencia de los papás, francamente. La cagamos con los primeros, ¿ok? Sí. Yo soy hija también primogénita, güey. También conmigo la cagaron, eres prueba y error. Sí, pues ya, pues tienes que madurar. Y ya los otros son un poco más relajados, igual y ahí como todo lo contrario, uno como un poquito más consentido, pero justamente pasa esto. O sea, lo que decía Re de la sistémica es, si una figura sale del sistema, otra la tiene que reemplazar o se tiene que reacomodar, ¿no? Exacto. Entonces, aunque tengas, no sé, o sea, lo vemos mucho en México también, con estas familias muy, muy grandes, en las que la hija ya de 13 años trae al bebé aquí en brazos, cuidándolo como si fuera su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa niña tiene que vivir cosas que igual nosotras no vivimos a los 13 años. Entonces, hay una parte como cognitiva en la que necesitas como más responsabilidad. ¿Por qué? Porque sí, o sea, no es lo mismo, fallé en el examen, el niño se me cayó, ya sabes, mi hermano se me cayó. Entonces, ¿qué pasa? Genera como una estructura mucho más obsesiva y mucho más ansiosa, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de estructura podría ser hasta como podrías ver a este tipo de personas más funcionales, ¿no? Mucho más trabajadores, igual y ahorita que estabas diciendo este tema de 2 figuras completamente diferentes, o el sí, mami, es que mi mami me hace no sé qué, la mejor sopa, o el otro que es como no, y yo le construí la casa a mi mamá, o yo le puse esto a mi mamá, pero creo que de todos modos, una cosa bien importante en la estructura familiar que debemos de entender es, al principio sí, tu estructura familiar, mamá, papá, hermanos, es la más importante, pero tú cuando te casas, pasa a ser tu pareja y tus hijos. O sea, eso es psicología familiar, o sea, no puede ser de la otra forma, no puedes estar casado con hijos y que tu mami siga siendo la más importante, es una falta de madurez. Entonces, ¿qué pasa? Eso desde un punto de vista clínico se tendría que reestructurar, porque si no, aquí sí le daremos la razón a las personas que hemos vivido o están viviendo con una persona con mamitis, es muy molesto. Sí, a mí me gusta mucho lo que dices porque a mí la psicología sistémica, puta, me vuela la cabeza. Se me hace súper interesante la importancia que tiene cada uno como le explican es como si fuera, por ejemplo, un sistema solar. A ver, si se mueve uno, el sistema naturalmente va a buscar tratar de compensar y al moverse uno mueve todos los demás. Por eso incluso, por ejemplo, adicciones y cosas así, se tiene que trabajar a nivel integrativo. No solamente es la persona, sino todo el sistema forma parte de la dinámica del alcoholismo, ¿no? Pero bueno, hablando ahorita justo de mamitis, al final de cuentas, dentro de esta parte, a la hora de verlo como un sistema, quieras o no, al entrar una nueva pareja, mueve todo el sistema. O sea, la mamá ya estaba acostumbrada a que su hijo funcionaba de esta forma, o su hija. Entonces, al final de cuentas, sí es como un reacomodo sistémico. Y a un punto muy importante, yo siempre digo, parte dentro de todo para mantener la salud o el equilibrio, es que cada quien tome su lugar, que es lo más básico, pero al final de cuentas es lo más complicado que hay. O sea, ves parejas materializando a su pareja. Entonces, la típica pareja de, oye, ya no tomes más. Oye, güey, no eres mi mamá, no eres mi papá, eres mi pareja. O ves, por ejemplo, hijos cuidando. O sea, parece muy, muy lógico aceptar tu lugar, pero de verdad es lo más complicado. Y cuando hay orden, hay un desequilibrio en el sistema y naturalmente va a haber malestar emocional. ¿Por qué? Porque estás tomando un lugar que no te corresponde. Entonces, eso es un punto muy importante. Y ahorita justo que lo dices, por ejemplo, yo a la hora de casarme hice una ceremonia basada mucho en psicología sistémica. Entonces, estuvo padrísimo. Yo queriendo contar mi ceremonia, pero no, estuvo padrísimo porque al final sí fue un poco como el agradecer a los papás lo que han dado a cada uno y de ahí de alguna manera fue el que mi pareja me presentara a su familia o a su sistema como en el sentido de, a ver, esta es mi nueva familia y esta es mi nuevo ciclo, por así decirlo. O sea, es como poder tomar lo que tu familia te dio y que ha sido suficiente para que por eso el día de hoy sigues con vida. Entonces, bueno o malo, te ha dado lo suficiente. O sea, que ese es un punto muy importante. Nos podemos quedar con lo que nos dieron o con lo que faltó, pero al final de cuentas, ya como adulto es, bueno, me faltó, pues ya me corresponde a mí. No puedo seguir esperando que me sigan dando o quejándome que no me dieron, ¿no? Pero es un poco como el agradecer lo que me dieron y a partir de las herramientas que me diste, ya a mí me corresponde seguir mi camino y empezar mi vida de pareja. Que eso al final de cuentas sí requiere cierto duelo dentro del sistema porque es de alguna manera aceptar que la otra persona va a tener un nuevo sistema principal y que como pareja tu familia nuclear ya se vuelve diferente a tu familia de origen. Tu familia de origen son tus papás y tu nueva familia nuclear
tiene que ser prioridad dentro de esta parte, justo en el orden del sistema familiar. Yo creo que ese sería un capítulo muy interesante que hiciéramos, como el duelo de independizarse y de dejar la casa y todo eso sería tenemos mucho que decir de eso. Pero sí, o sea, como que yo retomando un poquito lo que estás diciendo y regresándolo como que a la cuestión de mamitis, siento que mucho de lo que ocurre o deviene es esta cuestión también de que no sé, como que de dientes para afuera se sale de el sistema, pero como que psíquicamente se mantiene dentro del sistema. No sé si les han tocado como esas parejas, no sé, lo estoy pensando como en esta cuestión tal vez como de personas, tal vez ya cuando estás casado, vives con tu pareja, es un poquito más diferente cuando tienes hijos y todo eso, pero sí como la idea o el pensamiento de que muchísimas veces hay muchísimos hombres allá afuera que por lo mismo cargan esos sentimientos de culpa de decir como de, ok, proveo para mi familia, pero no puedo dejar de proveer tampoco acá, sí, ¿no? Claro. Entonces no terminan de quitar esta imagen de, no manutención como tal, pero sí de rol de pareja inconsciente de la madre, ¿no? Y una de las cosas que yo estaba pensando ahorita también que creo que sería como interesante que tocáramos es esta cuestión también como de cuando se sobreidealiza la imagen de la madre, ¿no? O sea, como que porque siento que muchísimas veces cuando los hombres o hasta las mujeres, no sé, mujeres con papitis, chance está también interesante, ¿no? Pero sí, también debe ser castrante. Eso. Una mujer con... Sí, Regina. ¿De verdad? Sí, Regina. Yo no tengo, güey. No tengo, güey. No. Les voy a pintar un escenario, ¿ok? Acapulco. ¿Cuál? Puente del Grito, 2016. Todos en el departamento de Regina salimos porque vamos a desayunar. Papá de Regina, tipazo, hola Samuel, te queremos muchísimo. Mucho te queremos. Vamos a contar. Y Regina, hola amor mío. Ay, estoy bien tierno. Agrégale ¿Qué es un tipazo? que si yo te pongo ahorita, vamos a pasar a poner las fotos de los exnovios de Regina. Que idénticos. Sí, Pudieron haber sido, había fotos que tú dirías, son hermanos, güey. Sí, güey. Idénticos a sus hermanos y a su papá. Sí, güey. Pero güey, mi esposo ahora es pelirrojo. Sí, rompió el patrón. Ya cambió, ya Sin cambió. embargo, creo que todavía tiene guardado a su papá como mi amor. No, güey, no. Esto es todo falso. Pero bueno, continuando, ¿ok? Sí, la situación como de la mamitis y de la papitis, creo que también muchas veces deviene como esta cuestión de amor incondicional, indebible hacia los padres, cosa que es muy envidiable tal vez, ¿no? Pero sí, mucho también creo que viene de esta cuestión de sentimiento y de dolor que puede generar también en la pareja, el no sentirse escogido por sentir que la pareja constantemente está escogiendo a su mamá o esta cuestión. Yo creo que tiene que ver mucho también la mamá que tanto lo perpetúa, como en el caso de Ara. Sí, güey, las mamás también lo perpetúan, toman ese lugar y al final de cuentas es difícil como hijo. ¿Qué tienes que admitir, Regina? O sea, yo creo que es desde la cognitivo-conductual sería desde una perspectiva muy cognitiva, yo lo veo mucho en pacientes. O sea, de alguna forma tú estás entrenado, de alguna forma te entrenan, te condicionan a actuar de cierta forma. Ya sabes, papás muy estrictos, tengo que ser muy educado, tengo que ser muy calladito, papás muy liberales, yo puedo hacer lo que quiera, etcétera, etcétera. Y de alguna forma te dan un rol. Si tú tienes el rol de persona consentida dentro de la estructura familiar, vas a salir con el mismo rol. O sea, no lo vas a reaprender de un momento a otro, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué tengo que permanecer en ese lugar? No, o sea, sí hay una parte y lo tienes que entender. No, ya. O sea, a mí sin parejas me llegaron y ahorita ya lo digo con vergüenza, creo que sí he avanzado en eso, de que a mí me llegaron a decir, tú eres una niña consentida. Y porque en la infancia lo fui, o sea, fue una niña consentida y como cambiar de este rol de ya no, o sea, ya no me deben absolutamente nada. Finalmente es diferente cómo te trata tu papá porque es un amor ahí sí incondicional. Esta persona sí puede decir ya me hartaste y me largo, francamente. Entonces tienes que hacer la estructura un poquito diferente. Y aparte no son estructuras funcionales porque lo que funciona en una familia no va a funcionar bien en una relación de pareja, ¿no? Entonces en esto yo siempre le digo como a pacientes, o sea, igual esto te funcionó toda la vida. Por ejemplo, un papá muy narcisista, el quedarme callado, nunca discutir, ser el niño amable, etcétera, etcétera. Sí, te funciona ahí, porque si no te dan una nalgada. Pero sales de la estructura y ya no te está funcionando. No todas las personas son narcisistas. Entonces, por eso creo que sí es un poco tenemos que tener como ese autoconocimiento de cómo nos comportamos fuera de y cómo nos podemos llegar a comportar. ¿Y por qué me ves así?
Que me da risa lo que estás diciendo, güey. Eres la persona más consentida todavía. No, ya estoy aprendiendo. Se los La prometo, acaban de verdad. regresar de un viaje de 2 semanas de Orlando y de Universal. En el que hizo berrinche. En el que hizo berrinche, Sí. pero me encanta cómo es como de, sí, lo admito. Sí, lo no, dejé pero- de ser. Pero bueno, o sea, a ver, ok, pero creo que dijeron algo interesante que también creo que deviene importante. Esta cuestión tal vez de si hubo o no hubo la decepción normal en la paternidad o en la maternidad que tal vez pudiera perpetuar esto. No sé si me doy a entender. En psicoanálisis hay una cuestión que es como la decepción normal. Entonces, la decepción normal básicamente se refiere a esta cuestión donde tú vas creciendo y te das cuenta que tus papás son humanos y que la cagan y que no son perfectos y que no son increíbles y que no son esta cosa. O sea, yo me acuerdo que yo antes, para mí, mi papá era como wow, espectacular, ¿no? O sea, mi mamá también. Y luego creces y como que te vas haciendo también de tu propio criterio y vas diciendo como, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto. Porque hasta cuando eres niño, tu misma guía moral es la misma que la de tus papás. Tus papás te dicen no fumes, tú vas a ser un niño diciendo, no fumes porque fumar es malo. Ni siquiera vas a cuestionar por qué. No, o sea, pero deviene también mucho de que creo que tal vez muchos hombres o mujeres que tienen o mantienen esta mamitis o papitis viene de que no han sentido una decepción de Sí. sus papás, ¿no? O sea, porque se mantiene la figura sobreidealizada muchísimas veces. Yo sé que tú sí te decepcionaste, pero... Yo también me decepcioné. Y O sea, yo yo no también. tengo una... Sí, o sea, no. yo cuando hablo de mi papá siempre hablo en de pasado porque yo a mi papá ya lo veo como una persona, suena bien feo, pero como una persona muy normal. Obviamente lo amo, pero no es como era de chiquita. Mi papá era la mejor persona. Yo creo que del al mundo. final es de lo más amoroso que puedes hacer. O sea, el aceptar que tu papá o tu mamá, más antes de ser tu papá, también fue niño, también fue adolescente, también es humano, también comete... O sea, de alguna manera es quitar las expectativas que puede llegar a haber de tu papá o de tu mamá, porque al final de cuentas, si las tienes muy altas, esas mismas expectativas se las vas a pasar a tu pareja y no me vas a cargar con eso. No, ¿Sabes o más qué? bien tu pareja nunca lo va a cumplir y tu pareja nunca se va a Exacto. sentir suficiente y Exacto. entonces mantienes idealizada la figura del padre o la madre y ahí se mantiene la mamitis que hace que tu pareja ya no quiera estar contigo. Hashtag Alex Hernández. Sí tiene sentido, sí. No, yo también creo, o sea, que también mucho tiene que ver con cómo te enseñaron en tu casa ver a la pareja. Por ejemplo, en mi caso, los niños eran mucho más importantes que la pareja para mi papá. O sea, mi papá era mucho mejor papá que esposo. O sea, siempre nos dio prioridad. Entonces, siento que cuando tienes como ese tipo de estructuras también de, para mí la pareja no es tan relevante, o es parte más, o es parte de, porque hay personas que ven a su pareja como el papá de sus hijos, o el papá, o la mamá de sus hijas. Y eso como que, aparte de sexualizar, espero que pueda decir esta palabra, o desvirtualizar a la persona en sí, como que es mucho de en dónde tienes posicionada la pareja. Porque eso, de alguna forma, es como muy, no sé, o sea, pues se ha de sentir feíto. Es que volvemos a lo mismo, la importancia del lugar. O sea, si yo te quito del lugar de pareja y te pongo en el lugar de la mamá de mis hijos, pues qué lugar tan desexualizable podría llegar a ser ese, la verdad. O sea, es un lugar bonito, es un lugar familiar. Y de hecho, me ha tocado ver incluso en parte de psicología sistémica, en la parte en la que incluso hay como este fenómeno, ¿cómo se llama? El de Madonna. Madonna Whore Complex. Sí, Aquí exacto. con permiso va la clase, ¿ok? Ok, Madonna Whore Complex no necesariamente algo que Freud denominó de esa forma, pero Freud sabemos que quería mucho a su mamá. O sea, Freud tenía temas con su mamá, obviamente. De lo contrario, no hubieran salido todas estas teorías, ¿ok? Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Freud de lo que habla es que a él le tocó ver mucho en esta cuestión como de la época donde él estaba viviendo, a muchísimos hombres, yo creo que se incluye él, esta cuestión donde no podían o les costaba mucho trabajo poder sexualizar a su pareja porque sentían que el sexualizar a su pareja una vez que se convertía en madre sería de una u otra forma como si inconscientemente estuvieran sexualizando a su propia madre. Entonces, esto creo que va mucho de la cuestión como sociedad, qué es lo que vemos y esperamos de estos roles. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Re antes que me encantó es esta cuestión de que a mí me encantó la forma en la que lo dijiste, de un regalo de amor muy grande para darle a tus papás, esta cuestión de poder verlos como humanos y permitirles también ser humanos, ¿no? Entender que la cagan, porque tenemos la imagen o la idea que crecemos muchas veces como niños que nuestros papás deberían de ser estos seres perfectos, cuando genuinamente ellos es la primera vez que viven igual que nosotros, y eso es algo muy fuerte de poder entender. Entonces tenemos como que la imagen de lo que debería de ser, y cuando no se cumple es una decepción fuertísima, y el problema viene en esta parte de tal vez gravitarlo hacia tu pareja actual, cosa que también de una u otra forma es inevitable, porque como dice Ara, si te enseñaron a ver a la pareja de esta manera, o si tú tienes un papá o una mamá que te cumplía de estas formas, de una u otra manera vas a intentar buscar que se haga lo mismo
en tu pareja, porque acuérdense de algo que es muy real, nosotros siempre vamos a buscar cuestiones conocidas, o sea, y esto no es de psicoanálisis, eso es como general psicología clínica, o sea, siempre vamos a devenir en cuestiones conocidas. Entonces, por eso muchas veces gravitamos, si no lo quieren ver por el Edipo, lo podemos ver por esta cuestión de que gravitamos a lo que conocemos. Entonces, si conocemos a un papá o a una mamá que nos trataba de cierta forma, pues posiblemente vamos a buscar una pareja que nos trate de la misma forma. O sea, ¿por qué? Porque estamos gravitando hacia lo conocido, ¿no? Pero otra vez, regresando como que al tema, yo creo que deviene mucho el problema en esta cuestión de no es, o sea, estoy gravitando tal vez yo a esto, pero estoy con una persona que no me escoge porque sigue escogiendo a su familia. Cuando, como dice Rey Yara, tenemos que entender que no necesariamente esas deberían de estar peleadas. No, a ver, son dos lugares diferentes y punto, no tienen por qué competir, o sea, yo siempre lo visualizo y te digo, me encanta la sistémica, como si fuera el juego de sillas, pero cada quien tiene su silla, pero están peleándose por sentarse en la misma silla, ¿no? Ese es el punto también importante. Y ahorita que lo dices, yo creo que es poder también tomar, yo siempre, algo que trabajo mucho en terapia es, no puedes tomar la vida sin tomar antes a tus papás. ¿A qué me refiero? Una metáfora que utilizo mucho es como cuando una persona que odias te da un regalo, ¿qué vas a hacer con ese regalo? Lo vas a meter a un cajón y bye. No, yo por favor sí lo voy a ver. Bueno, pero lo vas a pero lo vas a ver 2 minutos, pero no va a ser algo que vas a cuidar. No sé si está bonito, sí. Cabrón, acabas de romper mi teoría. Pero bueno, supongamos, Alexiano, una persona que amas, te regala algo, lo que sea, lo vas a cuidar, va a tener más significado. Lo mismo pasa con tus papás. Si tú no puedes tomar a tus papás aceptando que ellos te dieron la vida, no puedes valorar ni tomar la vida del mismo lugar. O sea, sí tienes que sanar tu relación con tus papás para poder sanar también tu relación con la vida y la forma en la que decides vivirlo. O sea, ¿sanar en qué aspecto? O sea, sanar en cuanto a aceptar lo que fue. O sea, no necesariamente tienes que seguir teniendo una relación con ellos. Pudieron haberte dado la vida y dado en adopción, pero te dieron algo. Ay, o sea, esa teoría poder tomar lo que te dieron. La teoría pudiera explicar tal vez como relación por medio de conveniencia. Oye, yo a alguien que odio me regala una bolsita Chanel, la voy a usar. ¿Me entiendes? Alguien que quiero me regala, no sé, una cajita feliz. Pero esto ya va a ser pinche material, güey. Pero relación por medio de conveniencia. ¿Cuánta gente no conocen que la única relación que tenga con sus papás es por cuestiones económicas? 100%. De, oye, no estás ahí para mí, no me cumples, pero pues pasan la tarjeta, güey. Sí, no digo que sea yo, pero ¿me entiendes? Es como, puedes odiarlos, pero aceptar la bolsita Chanel. O sea, justamente lo que se busca, o sea, y creo que no hemos hablado como el rol de papá aquí. O sea, de verdad, o sea, tu relación con tus hijos tiene que ser como un trampolín, o sea, van a estar un poquito contigo, pero en algún momento lo estás haciendo para que despeguen. Entonces, justamente un papá debería, vamos a ponerlo así, yo sé que es doloroso, pero muchos procesos de la vida son, debería ser la función darle independencia a su hijo. Y justamente esos dos extremos de la mamitis, que vas a ser una persona hiperdependiente, una persona muy necesitada y una persona, o sea, de verdad, una de las cosas que más tienes que desarrollar en un niño es la parte de independencia. Y si no la tienen, y justamente para las personas, ahora las mamás, las personas que conviven con este tipo de personas, o sea, qué desgastante tratar con una persona así de verdad. O sea, yo le atribuyo en ese momento, creo que en algún momento hubiéramos terminado de todos modos, pero yo le atribuyo que esa relación terminó por mi suegra, o sea, era terrible. Sí, yo también he terminado relaciones por mi suegra. También ¿Sí? porque te estoqueaba después, pero sí. ¿Te estoqueaba? Luego contaré esa historia, no manches, o sea, hasta me robó, estaba demente, o sea, cuando les digo, o sea, y no es por poner en un cuadro al trastorno límite, pero me refiero a un trastorno límite ya que se psicotizaba muy a menudo, ¿no? Entonces, terrible. Y aparte una cosa que a mí me desesperaba mucho, él también era psicólogo, esta parte de no puedo creer que no puedas percibir que tu mamá está muy mal y que te está haciendo todo el daño del mundo. Porque yo decía, le está dando en la torre hasta donde sea. Y esa era la parte de codependencia. O sea, no solo era una suegra muy desagradable, sino que su relación era literalmente codependiente. Mija, porque la negación es el mejor mecanismo de defensa que existe. Tú lo sabes también. Sí, yo sé. O sea, yo ventaneando a todas. El punto más importante también es que al final de cuentas no es que la mamá o el papá deje, es normalmente la persona es la que se engancha. O sea, para bailar se necesitan dos. Oye, es una dinámica de dos. Un chisme. ¿Qué? Para las Cuente. personas, yo sé que yo no cuento muchas cosas y como que me ven muy ruda y luego como que dicen así, Aranza no cuenta nada como muy fuerte de ella. Así para que vean, o sea, yo cuando perdí la cabeza, literalmente fue al País Vasco, estaba con un primo que la verdad físicamente es muy guapo, pero es mi primo, o sea, no iba a pasar nada. Me empezó este cuate a armar de celos, de es que seguramente no sé qué, yo ya llegué hasta acá, que le dije,
bueno, mínimo yo no soy la que me quiere coger a su mamá. Y ahí terminó la relación. ¿Ahí terminaste? Literalmente, porque Hubiera lo estado muy veías. preocupante porque que lo después de eso no terminara. Porque lo veías, de verdad yo ya dije, yo en el momento, ven esta parte de prudencia, que luego vamos a hablar del enojo, que tienes, hasta que dices, ya estoy harta. Ya quiero algo para que esta persona se esfume de mi vida. Se esfume. Se lo quería decir hace mucho, porque era edípico. O sea, a veces como que creemos como que en la normalidad. O sea, yo he Aranza visto cree en casos- el Edipo gracias a esa relación. No, o sea, sí, Freud, o sea, rezando, o sea, y fue impresionante. Y aparte una cosa muy importante, como que hay ciertas cosas que nosotros vemos como de, no, eso no pasa. Por ejemplo, los celos, que este tema me encantaría, el celo de las mamás hacia sus hijas. En terapia se los prometo súper normal. Ah, sí, Súper pasa normal, muchísimo, súper pasa normal. muchísimo. Ese es otro Y- gran capítulo. Es un muy buen capítulo porque tú puedes decir, no, eso es una enfermedad. ¿Cómo tu mamá se va a comparar contigo? Hay muchísimos casos así. Sí, y en este caso muchísimos. yo decía, ¿de verdad esta mujer quiere este cuate como su esposo? O sea, de verdad, te los prometo. Es una cosa que tú decías, debo de estar alucinando porque, o sea, yo tengo que ser una malpensada porque esto está muy mal. Entonces sí, esto es una locura que hice en algún momento, pero yo ya estaba muy harta y no me arrepiento de absolutamente nada. Espero haberlo ayudado porque a veces necesitas eso, pero sí. De nada. Güey, sí que tu exnovia te diga eso no te manda terapia, no sé qué te manda. O sea, no friegues. No, espero que se haya dado cuenta, porque de verdad, y le dije, y solo lo creo yo, lo cree toda la gente, porque en la escuela eran rumores así de, ¿qué onda con esta relación? Ya sabes, ay, no. Con razón no lo tenía en negación, güey, no quería acordarme de esto, pero bueno, aquí. Pero de todos modos, o sea, el punto de todo esto es, lo que yo les recomendaría, un poquito es como esta parte como de límites, y hay procesos de la vida que son muy dolorosos. Creo que una cosa que dijimos en otro episodio es, creo que la cultura mexicana está como muy creada de casi voy a tener hijos para que en algún momento me cuiden y en algún momento me mantengan y no sé qué. No, tú ahorra y si quieres hijos es para quererlos y para apoyarlos y no es para que te mantengan en algún momento te cuiden. Esa relación que tenemos con las infancias es de verdad muy enferma porque le estás cargando una responsabilidad a un niño, luego a un adolescente y luego a un adulto que no es su responsabilidad. O sea, finalmente tenemos que trabajar todo eso. Entonces yo les diría, como mucho, no estoy cerrando, pero les diría mucho hacia ese aspecto de tienen que poner límites porque hay ciertas estructuras en la familia. Ya que ahorita que estoy hablando de mí, una vez mi primer psicólogo me dijo eso, tú eres la amiga de tu mamá, no puedes ser la amiga, tienen que ser mamá e hija, ella pone los límites, tú les respetas, y la verdad es que sí, o sea, una estructura familiar va a funcionar mejor así. Sí, al final de cuentas, toda esta parte como de psicología sistémica y la importancia de los lugares es para que la familia funcione. O sea, si se rompe un lugar, se va a romper el funcionamiento de la familia, aunque esté en equilibrio. O sea, muchas veces el equilibrio puede ser muy desequilibrado. No sé si me doy a entender en esta parte. O sea, sí, porque hay agarra equilibrio lugar, en la disfuncionalidad. Exacto, Sí. exacto. Agarra lugar. Y pasa también ahorita que lo dices como para también ir cerrando en este sentido. Yo sí diría, no puedes competir contra una suegra porque no, o sea, la tienes toda de perder. O sea, simplemente es otro lugar, güey. Y si él no da un lugar diferente, no, o sea, no hay manera de que funcione. Simplemente va a ser una lucha constante que nunca va a acabar. Y yo, de hecho, una vez terminé una relación y dije, güey, dile a tu mamá que Yo ganó, a la diría chingada. que tanto red flag de estas personas que de todo el mundo así mientan madre, siempre son las víctimas, es que mi mamá, es que mi papá, es que todos mis hermanos, bueno, luego viendo historia de vida puede ser posible, pero tanto red flag de la persona que se queja de todo el mundo, tanto la misma red flag de la persona que, y es que mi mami, no digas nada, o sea, tampoco, la verdad. Es que yo creo que la conciencia es muy importante porque, o sea, no sé que ya estamos por cerrar, pero es esta cuestión como de lo desgastante que tal vez es como pareja el sentir como que no te terminan por escoger, por seguir escogiendo este núcleo, este otro lugar que deviene de una perpetuidad tal vez, de culpa, ¿no? O de comodidad o de idealización. Y yo sí he tenido como a muchos pacientes y gente que me ha preguntado en redes esta cuestión como de, pues mi novio tiene mamitis, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Y la verdad, yo siempre voy a ser partidaria de la comunicación abierta y extensa. Tal vez no tan agresivo como la forma en la que Aranza dijo que se vaya a pushar, ¿no? Pero sí, tal vez comunicarlo, porque como dice Re, algo muy importante es que para lo que a ti puede ser obvio, de, güey, es que esto es demasiado obvio, es demasiado, como decía Ara, de cómo no lo ves, cómo no lo encuentras, ¿no? Tal cual lo explica lo que dice Re. Muchísimas veces hay equilibrio dentro de la disfuncionalidad o de la dinámica disfuncional, ¿no? Entonces, es esta parte de decir, oye, si te das cuenta de esto, si te das
cuenta de tal. Creo que está muy interesante también el tema de suegras o mamás que quieren competir contra ti, que es otro como también... Eso es muy interesante y pasa mucho en terapia. No, pero existe esta cuestión de conciencia. Muchísimas veces no hay una conciencia y tal vez sería bueno que esa conciencia se pueda analizar a partir del hecho de, oye, no, fíjate que no me había dado cuenta de esto. No, gracias. Ahora, ¿dónde viene el pedo? Que la persona sea consciente y no quiera hacer nada. Mi hija, córrele, córrele, vete. Mi hijo también, o sea, si tú, porque esto también va para los hombres. Estás saliendo con una chava y una chava que tiene expectativas altísimas de cómo la deberías de tratar porque te está comparando a ti que llevas 5 años en el mercado laboral contra su papá y el estilo de vida que su papá le está dando y te está poniendo dentro de este pedestal altísimo que no puedes cumplir. También, bye, córrele, 100%. No. O sea, creo que una de las cosas más que yo más me llevo, que les compartiría de este capítulo, sí es esta cuestión de, ok, mucha conciencia también alrededor de lo que se puede esperar y lo que se puede dar a una pareja, y tal cual como dice Ara y como dice Re, esta cuestión de entender que el rol y el vínculo que debe de existir con mamá o papá siempre debe de ser diferente del de pareja, independientemente de que se compartan muchísimos aspectos en él, como el hecho de que pues es una relación muy fuerte, como el hecho de que te debes de sentir protegido, cuidado, atendido, ¿no? Porque sí, hay muchas cosas que esperas de la pareja que esperas también de los papás, ¿no? O sea, y está bien, pero es esta parte de poder decir como de, ok, realmente, genuinamente, ¿qué es algo que debería de esperar yo dentro de una relación de pareja que no necesariamente debe de venir de la relación que yo tuve con mis papás, ¿no? Sí. Yo iría como que cerrando con esa parte. Y también el poder poner límites, porque parece que no, pero al final todo es poner límites. O sea, que la otra persona puede o no respetarlos, pero como pareja o como incluso a tu pareja ponerle límites. Y tú decides si te quedas. O sea, sí. Eso es algo también muy importante que yo creo que no hablamos suficiente. O sea, hablamos un chingo de límites, pero siempre es como de, ok, pero no los respetó, pero aquí sigo. Ya el límite es para ti, de ok, ¿qué voy a hacer cuando no siga mi límite? ¿Me voy a quedar aquí o voy a moverme? Exactamente, y ya tú tienes responsabilidad en el actuar a partir de eso, y eso es algo que siempre le digo a mis pacientes, esta cuestión de, o sea, la persona puede no respetarlos, y entonces, o sea, tú puedes venir y decir como de, qué huevos que no los respetó, ¿no? Pero ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? ¿Decides quedarte? ¿Decides irte? ¿Decides volver a intentar? ¿Qué pasa con eso? Entonces, yo diría con eso, así. Yo nada más cerraría con la parte de, es válido haber tenido ciertas relaciones disfuncionales en la infancia con mamá y papá, tener una estructura que no fue el 100% adecuada, pero siempre está en nosotros cambiar eso. Entonces, si tú detectas que hay algo en tu familia que te está afectando actualmente, ya es tu responsabilidad, ya eres un adulto, esperemos que este programa lo estén escuchando personas adultas, entonces ya eres un adulto y es parte de tu responsabilidad ponerle límites a tus papás y cambiar ciertas cosas que estás viendo que no te están funcionando en la relación de pareja, porque es muy válido que la otra persona no esté de acuerdo en que le des prioridad y no nos vayamos a puntos extremos. Tampoco es como, ay, me voy de mi casa y ya me olvidé de mis papás. No, pero sabes que están llegando o se están posicionando en otro lugar que ya no es la prioridad. Y también para cerrar, a mí me gustaría tocar un poco el otro lado de la moneda. Si tú estás pasando por la situación de me quiero ir de casa, me quiero independizar, pero fíjate que siento culpa por mi mamá, siento culpa por mi papá, oye, no sé cómo ponerle los límites, mi mamá se mete mucho dentro de la relación o trata de controlar mucho mi relación. Creo que es importante tomar tu lugar. Al final de cuentas, dentro de la relación papá e hijos, tú eres el chico, ellos son los grandes. Entonces, dentro de esa, y aunque seas un adulto, en esa misma relación sigues siendo el chico dentro de la relación. Entonces, dar de alguna manera, dignificar a tus papás en el sentido de ellos pueden consigo mismo y yo puedo conmigo desde este lugar. Entonces, al final de cuentas, ahí también sueltas mucho la culpa porque cuando tú sientes culpa por dejar a alguien, le estás quitando su dignidad en este sentido, en el sentido de yo creo que tú no puedes, yo creo que tú me necesitas, entonces yo tengo que salvarte. Pero cuando tú puedes ver a tus papás como adultos que pueden consigo mismos, igual que tú como adulto puedes contigo, de alguna manera puedes trabajar con la culpa o puedes de alguna manera tomar la culpa desde un lugar más adulto, no desde el niño queriendo actuar con la culpa. Exacto, se puede integrar de mejor forma. Exacto. Yo diría.
Y pues nada, friend, agradecerles muchísimo por estar aquí con nosotros. Recuerda que estamos acá todos los martes a las 9 de la mañana. Déjanos en los comentarios tu propia experiencia, cómo te fue. ¿Les gustaría que analizáramos también una historia que nos manden sobre la mamitis? Eso estaría bueno. Yo creo que eso estaría padrísimo, como de ya los dejamos acá con la teoría, por así decirlo, ¿no? Con lo que teníamos como que decir acá, pero estaría muy padre que nos manden una historia sobre amantes. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, ahí luego estamos pidiendo historias que vamos a estar analizando. Y como siempre, recordarles que si bien nos encanta que estén aquí con nosotros, este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir ayuda de un profesional de salud mental, por favor, diríjanse ya a la clínica de Reír por No Llorar. Les podemos dejar aquí abajo en la descripción también las ligas al Instagram de la clínica. Cualquier duda por ahí, por favor, manden DM. Y como siempre, recordarles, por favor, síganos, suscríbanse, activen notificaciones también en Spotify. Y pues nos estamos viendo, friend. Bye. Bye.